Buenas tardes, gracias a todos porque vinieron. Es una temática complejísima, y nos lleva siempre al tema de la política, porque de alguna manera son los estados absolutamente ausentes. Es una justicia nunca revisada, la nuestra, es decir, estamos porque es gravísima la situación, porque hay mucha violencia en la sociedad y porque hay muchos factores que violentan esta sociedad mucho más. También tiene que ver con esta brutalidad del capitalismo en su estado más violento y más desenmascarado que hemos visto en la historia de los últimos años, precisamente por la decadencia de todo un sistema, que nosotros vemos que hay muchísima más violencia en este periodo histórico, además de las violencias de las guerras, además de las violencias de los medios de comunicación que se han convertido en sembradores de odio, un periodismo que se ha convertido en sembrador de odio. Entonces estamos asistiendo a un periodo histórico muy difícil donde además del femicidio hay un infanticidio, hay tal grado de criminalidad con los niños que es un tema de lo que nos tenemos que empoderar también las mujeres, nos corresponde empoderarnos de esa temática, que es brutal. Y yo me voy al hecho, yo tuve que estar en muchas guerras porque, bueno, fui corresponsal de guerra y estuve en situaciones, y creo que no he visto en lugares donde ha habido un combate o ha pasado alguien, o el ejército en los lugares de Centroamérica habían pasado, toda la violencia con los hombres, con las mujeres, prácticamente no había nadie que no hubiera sido violado, entre mujeres, niñas y niños. Entonces, frente a esto tenemos que hacer una serie de reflexiones, porque no solo es un tema que luchamos por el feminismo. Yo estaba hablando con las compañeras, por ejemplo, acá se mantiene mucho, se pelea mucho, con toda la razón, por el tema del aborto. Pero fíjense ustedes que si no hay una solución social, que si no hay justicia, que si las cosas siguen como están en este momento, el tema del aborto va a ser para favorecer a un grupo, una clase social. Porque díganme, ¿qué hospital hay en el interior del país? Yo recorro todo mi país, lo he recorrido. Son unas situaciones tan trágicas las que hay en el interior del país, en las poblaciones indígenas del Chaco, de Paraguay, de Salta, de todos estos lugares. Una mujer violada, embarazada, además en las zonas campesinas. Yo nací en el medio del campo porque mi mamá era directora de una escuela rural en Entre Ríos, y sé muy bien yo lo que pasa en un lugar prácticamente semi-abandonado, donde tampoco el Estado está presente, porque el Estado también está muy presente en ciertos lugares en lo urbano, pero en lo otro no existe. Yo escuché relatos en Salta sobrecogedores, y yo me acuerdo, ustedes se acordarán que hace un tiempo, no muy largo, que un señor que era patrón de una tabacalera o algo así, estaban escucharon en una de estas casas, ya ni me acuerdo cómo se llama, estamos muy viejos. Bueno, las casas estas, las casas donde... No. Sí, más que un prostíbulo, un hotel donde iban las parejas en Salta. Las chicas que estaban trabajando escucharon un llanto de niña. Y este salteño, ustedes se acordarán, se había llevado a la niña. Pero además, el tipo había violado a la madre de las niñas, a la abuela de las niñas, a la madre de las niñas, a la hija mayor de esta niña. Mire, son cosas que uno no puede creer.
que hoy exista en nuestra sociedad eso. Cuando, me acuerdo que ustedes recuerdan este señor Blaquier, que le perdonaron, lo sacaron, pero que tiene muchísimo que ver con los asesinatos, en las desapariciones de obreros ahí en Jujuy. Cuando usted viene caminando y ve que dice, por ejemplo, Libertador General San Martín, prohibido, propiedad privada, y en todo el campamento donde están los trabajadores, esta propiedad privada no se puede entrar, siglo XXI. ¿Qué estamos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar profundamente? Es esta sociedad, porque todos son paliativos, si no vamos a fondo, y hay mucho peligro con el tema del feminismo, porque el feminismo está, mire, lo que se está peleando ahora, lo que está peleando la mujer en este siglo es extraordinario y único también, porque nunca ha sido una explosión tan grande, pero también hay que cuidar, porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que pertenecen a estas grandes fundaciones de Estados Unidos, que digamos, nosotros todavía no somos repúblicas independientes. Yo la única república independiente que conozco hasta ahora, independiente definitivamente, es Cuba. Y yo les digo que cuando pensaba el otro día, estaba pensando en la noche en el tema de los niños, del infanticidio y de toda esta criminalidad. Cuando pienso en Cuba, donde a un niño no lo toca nadie, porque todos los vecinos y todo el mundo está en permanente cuidado de sus vecinos, de su sociedad. Yo cuando pienso en eso, en medio de los problemas gravísimos que pasa Cuba, no porque ellos han hecho cosas extraordinarias, no existe un país sitiado durante más de 60 años, una pequeña isla en el Caribe con esa resistencia y esa capacidad. Y yo quería decirle a la gente cuando te pregunta, bueno, el socialismo, mira, simplemente te puedo decir, yo nunca he visto un niño castigado en Cuba. No veo una mujer, porque las mujeres se han empoderado mucho allá. Cada vez la igualdad, mirá que superar una sociedad machista cuesta mucho, porque nosotros tenemos una formación. Yo le decía a ella recién, yo me acuerdo que iba a Paraná a estudiar en casa de unas tías, mujeres, que era como un convento, pero donde mi hermano varón y mi primo, había que cuidarlos como si fueran maravillosos, como si fueran príncipes. La manzana más grande, hasta ahí yo creo que aprendí bastante a reaccionar. Entonces, todo lo que hemos vivido, y ustedes vean, esto es una sociedad profundamente machista. Yo en mi profesión de periodista también hablaba con ellos. A mí me tocó estar en las guerras, que es lo peor que puede pasarle a uno, porque uno ve morir de tal manera, ve momentos tan duros y tan difíciles, pero aparte, primero aprendiendo mucho de los pueblos y de toda esta situación, pero también después se pone a pensar, bueno, ¿cómo podemos dar una solución a esto? Fíjense ustedes ahora, por ejemplo, las guerras coloniales del siglo XXI, que son brutales por el uso de mercenarios. Fíjense ustedes hasta dónde llega la situación, que cuando en Libia, bueno, saben ustedes que Afganistán, Irak, Libia, Siria, República Centroafricana, todas han sido invadidas. Siria ha resistido hasta ahora y ya no creo que puedan regresar, pero lo que en esos lugares donde me hablaban, por ejemplo, yo alcancé a comunicarme con los libios, fíjense ustedes lo que decían, ya cómo pensaban violar a todas las mujeres, porque ellos sabían, largaban a los mercenarios por delante, porque hasta con el tema de las guerras, ahora también esta crueldad que mandan a mercenarios, ese mercenario que mata ya por matar, mata de gano, mata como le da la gana.
venían preparados, y fíjense ustedes que se dijo que Gaddafi había comprado preservativos para repartir entre sus tropas. Gaddafi, que todas las tropas estaban escondidas porque lo estaban bombardeando todo el día. Una gente que ustedes saben que para ellos, a Gaddafi le violaron el hijo delante de él, lo violaron al mismo. Los mercenarios se estaban preparando, entonces decían que él había comprado preservativos para que violaran todas las tropas del ejército libio, que no tuvieron ni tiempo de pelear porque prácticamente fueron bombardeados durante 11 meses seguidos, porque para que violaran a sus madres que iban a culpar, que iban a culpar a los que entraban de haber violado a toda esa gente. Los que entraron han violado a todo el mundo, no solo eso, de Libia, se llevaron, yo lo estudio, yo trabajo mucho con Pérez Esquivel, con lo cual tenemos seguimiento de derechos humanos de todos estos países que están en guerra. Es atroz. Si yo les contara a ustedes, no saldríamos de acá llorando, pero es atroz. Entonces en Libia, por ejemplo, me llamaron si podíamos hacer algo. Pues yo conocí, yo entrevisté a Gaddafi, yo estuve con la población, yo he estado en todo el norte de África, lo conozco. Y Gaddafi precisamente tenía una posición muy especial con la mujer. Es decir, había introducido a la mujer en la universidad, había más mujeres que hombres en las universidades libias en los últimos tiempos. En el ejército había mujeres. Ese monstruo que nos vendieron, como hoy Maduro es un monstruo, como Castro era un monstruo, bueno, precisamente donde están haciendo algo bien por el pueblo. Me decían que se habían llevado de Libia, Gaddafi tenían hecho un refugio para niños huérfanos de África. Había más o menos unos 1000, mucho más, como 3000 niños huérfanos de todas las guerras que había en el África, ruandeses, de muchos lugares. Los mercenarios se los llevaron, no sabemos a dónde. Se los llevaron a todos estos niños. Bueno, las formas de muerte en que se especializaron estos mercenarios han sido lo más atroz que he escuchado en la historia de la humanidad en los últimos años. Entonces, frente a todo esto, no sé, ¿qué nos está diciendo esta sociedad tan cruel? Esta sociedad donde los periodistas se burlan de las mujeres violadas, donde pueden levantar un personaje como Barreda, que había matado a su mujer, a sus hijas, a todos, lo ponían como un héroe prácticamente, y daban a entender que mucha gente lo apoyaba, y, que te mienten, que te infunden el odio. Acuérdense, yo viví lo de Eva, pero pues yo tengo muchos años, 84, porque otra cosa que nos tenemos que hacer las mujeres es decir siempre nuestra edad. Pues si no, estamos actuando como lo que no nos gusta de ellos. Entonces, yo viví el peronismo. Yo me acuerdo las cosas que decían de Evita, que cuando murió Eva, las paredes decían viva el cáncer. Bueno, las cosas que han dicho de Cristina Kirchner, las tapas que le ha dedicado Noticias, en una desnuda, así sentada, que no es el cuerpo de ella, le han puesto la cara, en la otra el goce, todas estas cosas. Eso es violencia de género. No se podían soportar una mujer en el poder. Esa es la realidad. Fíjense, la compañera de Brasil, ¿qué dijo Jair Bolsonaro de Dilma Rousseff? Dilma Rousseff, que estuvo bien torturada, que bien, y que le hacía un gran reconocimiento al militar que la torturó, que estaba vivo, y dijo, acá está de militar, qué bien hizo él en torturar. ¿Qué le dijo a Michelet? Que más allá de que la ONU se está portando lamentablemente muy mal, porque también es otro problema cuando alguna mujer llega a cierto poder, pero es lo mismo, entonces ya se vuelve muy hombre, en el sentido de ya prestarse como Almagro de Uruguay, que se han prestado para tantas cosas, y llega a la ONU para crucificar a Venezuela. Pero cuando él le dijo, bueno,
si no hubiera sido Pinochet, dice, no solo le dijo de eso, sino de su padre también, que lo mataron en tortura, al padre de Bachelet. Bueno, todo esto que yo estoy haciendo para hacerte como un círculo de una sociedad, así como el círculo de la violencia, hay un círculo global de violencia en este periodo histórico. ¿Por qué? Porque se ha desencadenado lo peor. Cuando un imperio está en decadencia, es donde desenmascarado, porque ¿dónde habíamos visto un presidente de Estados Unidos como el actual? Nunca. Eran todos criminales, porque son los que tienen el reporte de más grandes crímenes contra la humanidad a lo largo de todos estos tiempos. Como los imperios siempre han sido criminales, no puede existir un imperio si no es criminal, porque tiene que gobernar no por la razón, sino por la violencia, precisamente. Todo es un tema de dominación. Si es un tema de dominación, imagínense la mujer en qué lugar queda. Ya de hecho, la dominación hacia el hombre y la dominación hacia la mujer no existe prácticamente, no existe. Entonces, por eso también quieren influir en el feminismo, para desviarlo un poco de que el feminismo tarde o temprano se tiene que ir al tema social, a profundizar el tema social. Porque nada de lo que puedan ganar se puede establecer en una sociedad como esta, donde los jueces están trabajando como les da la gana, son estructuras también violentadas, poniendo estas especies de dioses en la Corte Suprema que ni siquiera pueden dar cuenta de sus gastos. Entonces, toda esta justicia, todo esto tiene que ser cambiado profundamente, es de fondo. Nada se puede cambiar, se puede maquillar uno por arriba, pero nada más. Entonces, todo esto tiene que hacer el feminismo, siempre tiene que hacer un salto de calidad, diríamos, hasta profundizar por qué hay esta violencia social de estas características. ¿Por qué, como nunca ahora, estamos, pero por suerte que están los movimientos feministas que han empezado a denunciar, sobre todo este femicidio, que en este año es feroz lo que está pasando, pero no solo es acá, es en Paraguay. En Bolivia se ha recompuesto bastante la situación, porque era muy duro también, durísimo. No sé si ustedes vieron la película Sangre de Cóndores, de San Ginés. Bueno, una película donde a las mujeres las esterilizaban, un cuerpo de paz. Estos médicos como andan los israelíes ahora ahí en la provincia de Buenos Aires haciendo acción cívica y todas estas cosas, se las llevaban a las mujeres y las esterilizaron. Pero además, en Perú es terrible la situación de la mujer, es terrible. Y también en Paraguay, por ejemplo, tenemos que analizar todo, porque para ver todo esto, ustedes saben que Paraguay siempre dice, bueno, el paraguayo está en una hamaca, él se hamaca y las mujeres trabajan y qué sé yo. ¿Qué pasó con Paraguay? Paraguay fue un país donde hubo un genocidio, porque en esa guerra de la Triple Alianza mataron a todos los hombres, y entonces las mujeres parían para sobrevivir, para volver a sobrevivir como personas. Entonces ahí surgió ese otro tipo de machismo que es el que hay en Paraguay, que es un machismo de otras características que el nuestro, porque en el nuestro también hay un gran machismo intelectual, terrible, terrible, y político, intelectual y político, pero un machismo siniestro. Se los digo que yo he tenido que pelear tanto como mujer, como especialista en política internacional. Ay, por favor, no te dejaban hablar. Si ustedes ven, a ver, ¿cuántas analistas de política internacional hay? ¿Cuántas? No, casi ninguna. No ves una mujer. Y la mujer siempre le empiezan a preguntar tonterías. Como dicen, lo único que puede responder ella es tontería. Es el machismo intelectual básico. Y en política, que tengamos que obligar por leyes a que la mujer esté en las listas.
qué barbaridad, por eso te digo, por eso yo la respetaba tanto a Eva Perón. A los 33 años murió. Era una muchacha de 29 años cuando le tocó hacer todo lo que hizo, y todo lo que consiguió, y todo lo que cuidaba a las mujeres, y todo lo que peleaba por las mujeres. Muchísimo peleó por las mujeres. Yo me acuerdo que ella iba en las noches a ver si las enfermeras de la escuela de enfermería tenían algún problema o alguien las trataba mal. Luego, rescatando a los niños en esos hogares para niños que se crearon que era una maravilla, donde las obligó a las señoras de la alta sociedad a cerrar esos asilos de niñas. ¿Cuál era el destino de estas niñas de los asilos? Las mujeres iban de criadas, mínimo, cama es un salario, esto no, eran criadas, una propiedad. La violaba el padre, los niños pierdos, ahí nacieron un montón de niños. Ustedes vieron esas historias que se reproducen hoy, que la gente no lo puede creer, pero que sigue sucediendo porque hay una parte de nuestro país que está atrasadísima, muy abandonada, y zonas que parecen, pero ustedes vayan a una villa miseria. Yo una vez veía esa serie Policías en acción. Cuando vos mirás, eso está sucediendo a unos metros de nuestras casas. Una promiscuidad, hay 20 personas viviendo en 2 piecitas. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Por eso les digo que este es un tema profundamente social. Toda nuestra pelea tiene que ir por todas estas cosas que son básicas para que nos entendamos, porque es la lucha de la mujer contra el femicidio, por el aborto, por todo lo que sea, pero sin del tema de una transformación profunda social, de una justicia social auténtica, no maquillada, de una justicia a fondo, no vamos a poder lograr lo que nosotros estamos soñando. Que esto se acabe para siempre. Y que haya, pero jueces que han juzgado a alguien y que no lo quieren condenar. Hace poco estos 2 jueces de La Plata, lo que les ha pasado a los jueces que han querido condenar en su ley las cosas. Bueno, no digamos nada de jueces como Moro. Imagínense en lo político un juez que condena a alguien porque él está convencido de que cometió un delito, no porque lo pueda probar. Eso hizo Moro con Lula. Imagínense ustedes acá la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner es en una buena parte una persecución de género. Y de la violencia de género se encargan algunas mujeres. Yo pongo como una violencia de género lo que hace Lisa Carrió. Es violencia de género, la persecución a una persona porque ella no puede alcanzar ese lugar y la persigue. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que hacer unos seminarios de reflexión, que todos tenemos que participar, porque este tema es colectivo. Este tema no lo soluciona ninguna de nosotras 3, por más que nos pongamos con todas las banderas. Entonces, por lo menos empezar a hacer estos seminarios para ir mucho más a fondo y para ayudar también a compañeras que a veces están en el feminismo en una situación de antihombre totalmente, que no tiene nada que ver, no es por el antihombre, no es eso lo que tenemos. Nosotros tenemos que luchar por una igualdad, absolutamente el respeto de una sociedad que no respeta a la mujer, obviamente, que tenés que estar todos los días exigiendo que te respeten, en todos los lugares. Si sos una médica, donde vas, la gente te dice, pero a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque soy mujer. Bueno, ya que hay muchos hombres que están acompañándonos, esto también es bueno, y estoy viendo muchos jóvenes que se están incorporando a esta pelea. Entonces nosotros tenemos que, a ver qué les quiero decir explicándome bien, como que acompañar en la capacitación de las compañeras para que no se equivoquen de rumbo, porque nuestro rumbo es la lucha por la mujer es una lucha totalmente auténtica y justa. No la desviemos, no la hagamos como una cosa superficial, tenemos que ir a fondo, porque compañeros, cuando yo les digo esto de Cuba,
Yo decía, yo nunca he visto castigar a un niño en Cuba, y he andado por toda Cuba, he andado por el campo de Cuba, porque en la zona campesina hay una violencia como muy natural. Bueno, la otra cosa, el hombre que es violento con un animal, con un ser vivo, es violento con una persona. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y no es que yo soy la vegana que va a ir a la sociedad rural, pero no, estoy diciendo otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un papel muy importante, que nosotros tenemos que participar. Es una lucha de clases, es una lucha por un cambio profundo de una sociedad. Sin ese cambio profundo no vamos a lograr tener más hospitales en el interior del país. El abandono que hay, una mujer campesina embarazada, ¿qué hospital va en Salta? Hay un solo hospital donde algunas veces yo he ido, había gente tirada en los pasillos y va a decir, señor, yo vengo a abortar porque tengo una ley acá en mis manos, a sacarle una patada. Sí, es así. Vamos a hacer, a calzón quitado, podemos hablar con palabras muy académicas, pero aquí lo que hace falta es hablar directo y denunciar directo y decir también, ir creando esa conciencia de que lo que podamos obtener no se puede cumplir legalmente si no tenemos una sociedad dispuesta a cumplirlo, un Estado dispuesto a acompañar esas leyes, y si nosotros no asumimos como una sociedad, primero, un ejercicio de descolonización de nuestras cabezas, porque no podemos pensar que en el horario de las tardes, en la televisión, millones de mujeres están viendo cómo te destruyen la cabeza esos programas de entretenimiento, que estás preocupado por los famosos, que estás preocupado por quién se dejó al marido, si está la actriz y la otra. Bailando por un sueño es un atentado contra una sociedad. Gran Hermano es un atentado contra esta sociedad. Los entretenimientos, también tenemos que pelear contra eso. Esos entretenimientos son formadores contra la mujer de una manera espantosa. Vos te imaginás que para ser famosa vos tengas que desnudarte o dejarte que alguien te corte tu pollerita, pero todas esas son ofensas graves para la mujer y no hay ninguna defensa contra eso, y no hay una toma de conciencia que eso nos retrocede años de nuestra vida. Entonces, queridos amigos, yo en este momento le estaba contando a ella, que tengo una mano helada, le estaba contando a ella que estamos formando mujeres contra las guerras, porque las guerras no son solamente que entren con tanques y con aviones y te bombardeen. Nosotros aquí estamos viviendo una guerra donde los medios tienen a cargo la guerra psicológica, y en esa guerra psicológica que nos hacen, la mujer va perdiendo eternamente, pero también van perdiendo los hombres, van perdiendo los niños, van perdiendo la sociedad toda. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, concientizar, tratar de pelear contra el colonialismo que tenemos en esta cabecita. Decimos lawfare, ¿por qué no decimos las cosas como son? La injusticia, la noticia falsa, la mentira. No decimos eso, buscamos la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La verdad es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos discutiendo? Después de la verdad, ¿qué hay? La mentira. No hay nada, ninguna otra cosa detrás. Entonces, hay muchas cosas con que luchar. Un tema es una batalla cultural, una batalla social, una batalla educativa, una batalla en todos los campos donde tenemos que dar batalla, porque estamos en guerra. Este intento de recolonizar América que estamos viviendo nosotros nos puede llevar muchos años más atrás, como este gobierno que nos llevó 50 años atrás, porque para resarcir lo que hemos perdido nos va a llevar mucho tiempo, y lo hemos perdido. Yo no sé, yo soy bastante dura en eso. Yo creo en las instituciones cuando son instituciones, pero cuando una persona me está gobernando con decretos, yo no creo que eso sea democracia ni sea institución. Perdón que me diga.
finalmente de dictaduras encubiertas. Preferimos del salvaje del Bolsonaro que las cosas que dice, estamos aterradas. Pero fíjense cuántos años hemos vuelto atrás con esto. Cuántos años de todo lo que estábamos... y esto nos enseña también, y con esto voy a cerrar y perdonen que me extendí demasiado, cómo la unidad nos hace falta. La unidad de los hombres con las mujeres, la unidad para defender a los niños. Tenemos que interesar a los hombres para que nos acompañen en la defensa de la niñez. Porque la destrucción de los niños es terrible. Es mucho. Si vos contás lo del femicidio, si vos contaras los niños que han muerto de enero hasta acá, por el abandono, por la pobreza, por la soledad, por las muertes, por las violaciones, por todo lo que sea, quedás aterrada también. Entonces, nosotros para eso no podemos pelearlo así, en el computito. Tenemos que estar unidos, muy unidos, sabiendo lo que queremos hacer, sabiendo que para el futuro no queremos una sociedad como esta de ninguna manera, que se acabe el criterio de la dominación, del colonialismo, que solo nos lleva a retroceder como si fuera siglos atrás. Imagínense que Trump dice que están bajo la doctrina Monroe, que es de 1823, que eso es lo que nos está aplicando a nosotros. Eso es decirle, los quiero colonizar, quiero que ustedes queden en mis manos y bajo mi control. Entonces, compañeros, tenemos que ponernos las pilas, como decían los muchachos en Nicaragua, cuando andábamos ahí en los montes, por ahí, hay que ponernos las pilas y saber que estamos en una lucha muy, muy, muy fuerte y que tenemos que pasar a la ofensiva. Y en la ofensiva solo se pasa cuando estamos todos muy claros. Cuando hemos dado la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla por la mujer, las batallas por los hombres, las batallas todas que tenemos que dar juntos para saber a dónde queremos ir y para saber que juntos siempre vamos a ganar. No hay nadie que nos pueda vencer.